Bien, bien, bien. El Señor les sea bendiciendo. Hoy día nos toca estudiar la lección número 4 del libro de Hechos. Hoy día va a ser un poquito más largo. El otro día nos tocó un tema muy complicado, no complicado, sino contundente, y que quedamos un poquito al debe, y que quiero pasar un poquito ese debe, ¿ya? De lo que quedamos atrasado en el versículo 4 de la lección anterior. Oramos al Señor, damos gracias. Y vamos a entrar al libro de Hechos, capítulo 2, versículos 5 en adelante. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por el momento que nos das. Bendice nuestra vida, Señor, fortalécenos en el encanto de la belleza de tu palabra. Cada día que nos cautiva, Señor, sea cada día una delicia para nuestra vida poder estudiarla y leerla. Coloca el hambre y el deseo, Señor, de escudriñar y profundizar, y también que sea una evidencia clara en nuestras vidas. Pedimos tu bendición a través de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, voy a leer de 4, porque el 4 todavía quedé ahí. Quedé marcando un debe para esta lección. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase. Espíritu Santo. ¿Ya? Y voy a hablar al tiro del Espíritu Santo para después no empezar a mezclar con lo demás. La obra del Espíritu Santo. En el principio, ¿quién era el Espíritu Santo? Estaba presente y activo en la creación, moviéndose sobre el caos. ¿Ya? En el Antiguo Testamento, dice, el origen de poderes sobrenaturales. Génesis capítulo 41, versículo 38. También el Espíritu Santo era el dador de las habilidades artísticas. Éxodo capítulo 31, 2 y 5. También la fuente de la fuerza y poder. Ahí entramos a Jueces capítulo 3, versículo 9 y 10. Ahí se acuerdan de Sansón. La fuente de la fuerza y poder. Después, otro punto, la inspiración de la profecía. Primera de Samuel, capítulo 19, versículos 20 y 23. El Espíritu Santo también en el Antiguo Testamento era el mediador del mensaje de Dios. Miqueas, capítulo 3, versículo 8. Profecía en el Antiguo Testamento. También como punto era la limpieza del corazón para una vida en santidad. Ezequiel capítulo 36, versículo 25-29. También en la salvación, ahora en el Nuevo Testamento, nos convence de pecado. ¿Ya? Juan capítulo 16, versículo 8-11. Regenera al creyente, Tito capítulo 3, versículo 5. Santifica al creyente, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Mora en la vida del creyente, Juan capítulo 14, versículo 17. También nos relata, eso habla concerniente a la salvación. En el Nuevo Testamento también enseña la verdad espiritual. Juan capítulo 14, versículo 26. Glorifica a Cristo, Juan 16, 14. Derrama su poder sobre quien proclama el Evangelio, Hechos 1, 8. Llena a los creyentes, Hechos 2, 4. Derrama el poder de Dios en el corazón, Romanos 5, 5. Hace posible que los creyentes anden en santidad, Romanos 8, del 1 al 8. Intercede por los pecadores, ¿ya? Romanos 8, 26. Imparte los dones del ministerio, Primera de Corintios, capítulo 12, del 4 al 11. Fortalece al ser interior, Efesios 3, 16. En la palabra escrita inspiró la Sagrada Escritura, según segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Oiga, no le digo, quedé al debe con el Espíritu Santo.
Atributos, obra del Espíritu Santo, atributo. ¿Quién es? Es omnisciente, es omnipresente, es omnipotente, es verdad, da vida, posee sabiduría creativa, posee todos los atributos de la deidad de Dios. Es Dios, ¿ya? Atributo, ¿quién es el Espíritu Santo? Es omnisciente, es omnipresente, omnisciente, primera de Corintios, capítulo 2, versículo 11, omnipresente, Salmo 139, versículo 7, omnipotente, Job, capítulo 33, versículo 4, es verdad, primera de Juan, capítulo 5, versículo 6, da vida, Lucas, capítulo 11, versículo 13, posee sabiduría creativa, Isaías, capítulo 40, versículo 13, y posee todos los atributos de la deidad, es Dios, Hechos, capítulo 5, versículo 3 y 4. ¿Ya? No voy a leer las citas, sino voy a marcar ahora esto, porque me salen muchas citas. En el Antiguo Testamento, ¿qué ha hecho? Estuvo activo en la creación. Fue quien confirió los dones sobrenaturales. Fue el dador de la creatividad. Fue la fuente de poder. Inspiró la profecía. Fue el mediador del mensaje de Dios. ¿Ya? Eso es en el Antiguo Testamento. ¿Qué ha hecho en el Nuevo Testamento? Fue parte de la encarnación. Declaró la verdad sobre Cristo. Invistió a los creyentes con poder para testificar. Derramó el amor de Dios. Intercedió. Fue la inspiración para que se escribiera la Sagrada Escritura. Distribuyó dones para el ministerio. Facultó a los creyentes con características para una vida piadosa. Fortaleció a los creyentes en su interior. Obra lo que hará. ¿Ya? ¿Qué va a hacer? ¿Para qué está? Ahora en el tiempo de nosotros. Bueno, también todo lo presente y aún lo futuro, guiará al creyente, dará seguridad de la salvación, será el maestro del creyente, intercederá, consolará, santificará, realizará la regeneración, te convencerá de pecados, te persuadirá de la verdad del Evangelio, te facultará para que des testimonio, destruirá el poder del pecado en tu vida, dirigirá y hasta controlará tu vida, dirigirá y hasta controlará tu vida, destruirá dones, distribuirá, ahí sí, ahí suena bien, ¿no es cierto? Distribuirá dones para que sean usados en el reino. Obra que hará el Espíritu Santo. Ya, ahora voy a seguir leyendo. ¿Dónde tenía que seguir leyendo? Eso me faltaba de lo anterior. Pero si me largaba, usted iba a apagar aquí el computador o el estudio y no iba a seguir estudiando. Pero lo dejé para esto. Sigo leyendo capítulo 2, versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos. Y hecho este estruendo, mire qué curioso, habla dos veces de este estruendo. De repente vino del cielo un estruendo, ¿ya? Y acá habla, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. El estruendo que ellos sienten no es solamente para ellos, para los 120, no. Quizás estaban escondidos, Acordemos que ellos le temían a los fariseos, lo andaban buscando y todo lo demás. Quizás estaban muy fondeados, pero el estruendo los sacó a relucir. Lo que uno quiere ser escondido y que que Dios no me dice, no, Dios te va a sacar a la luz. Y sacó a la luz a los apóstoles que estaban escondidos.
quizás estaban en el aposento alto, pero estaban ahí. Eran ellos nomás los que entraban. No había más, no entraba nadie más. Pero es tan fuerte lo que pasa, este estruendo llama tanto la atención, que ellos no pasaron desapercibidos. Y hay otro problema. Ahora el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, derrama lenguas en 120 y llama, wow, imagínense la bulla, no la bulla, sino el estruendo, las voces que se escuchan. Y la gente viene a ver, ahí sonó algo. ¿Qué pasó? Como un estruendo fuerte en esa casa. Pero ahora la gente está hablando en diferentes idiomas. ¿Qué pasó? ¿Ya? Porque dice cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estaban confusos. Y que si ellos estaban confusos, ellos estaban recién teniendo una experiencia nueva. ¿Quién era? Los apóstoles y los 120. Estaban atónitos y maravillados diciendo, mira, ¿no son galileos todos estos que hablan? Los conocían, de Galilea, están en Jerusalén. ¿No son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido, pardos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas la maravilla de Dios. Estaban predicando, estaban anunciando, estaban hablando de qué, de las maravillas del Señor. Aquí la riqueza literaria me marca maravillas. Dice magnífico, espléndido, majestuoso, sublime, grandioso, bellísimo, excelente, favorable. Cuando usa esta riqueza literaria de maravillas, es todo, coloca los sinónimos, pero de esa palabra bellísimo se puede colocar una tremenda grandeza, grandioso, bellísimo, excelente, majestuoso, espléndido, magnífico, sublime, favorable. Estaban todos atónitos, perplejos, diciéndose uno a otro, ¿qué quiere decir esto? Más, nos faltan los más. Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto, están curados, están ebrios. Y aquí aparece Pedro. No, aquí aparece el Espíritu Santo impulsa a Pedro. Ya, Pedro, habla tú. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, acordémonos que ellos estaban dentro de una casa. Ya parece que no están dentro de la casa, parece que están fuera de la casa. Y ahora están toda la gente observando y viendo esto de una manera especial, maravillosa, pero ahora hay mucha gente que está viendo esto. Poniéndose en pie con los 11, alzó los ojos y le habló diciendo, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oí mis palabras. Porque esto no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Cuando me habla de la hora tercera es la 9 a.m., las 9 de la mañana, ¿ya? Son las 9 de la mañana, le dice. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, y aquí empieza a aflorar la palabra, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Qué le está diciendo? Que en los postreros días derramaré de mi espíritu.
Ya ahí estaba el derramamiento del Espíritu Santo, le estaba hablando que la palabra profética de Joel estaba haciéndose una realidad. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Este término profetizarán, claro, entendían profetizar en los mismos idiomas que ellos de su nación nomás, en ese instante que estaban actuando en Jerusalén. Pero aquí la profecía se desparrama en lenguas, profetizando a cada uno de ellos en su, para que quedan pero maravillados, un hecho sobrenatural. Cada uno de ellos recibía un mensaje de las maravillas de Dios. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Texto del libro de Joel. Varones israelitas, oí esta palabra. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos lo sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, el cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: vi al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo.
porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ellos, ¿qué quieren estos que escucharon? Quizás todavía estaban algunos burlándose, pero aparte de esto, los que escucharon se están arrepintiendo, se van a bautizar, van a recibir el don del Espíritu Santo. Y donde ellos vayan, ya van a ir, no van a ir así, hoy vimos esto y van a contar, no. Van a hablar de Jesús, van a hablar quién era Jesús, qué hizo Jesús, pero también van a hablar del Espíritu Santo, van a hablar qué es lo que pasó con ellos en algo que siempre ellos hacían. De ir a Pentecostés, siempre iban ellos, quizás años por año iban a Pentecostés, siempre lo mismo, ellos cumplían la ley. Pero ahora habían recibido algo nunca esperado. Quizás no eran merecedores de nada, eran solamente cumplidores de la ley, pero ahora ellos podían recibir a Jesús, se podían arrepentir, bautizarse en el nombre de Jesús, aún así recibir el perdón de pecados y también recibir la promesa del Espíritu Santo. Ellos podían tener la misma evidencia que aquellos que estaban hablando en lengua. ¡Wow! ¡Qué historia! ¡Qué momento! Imagínense cómo estaban los fariseos, los escribas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ni ellos entienden. Pero son muchos de estos. Son muchos de esta gran multitud que está ahí, que quiere ahora. Ese Espíritu Santo los ha convencido. Ese Espíritu Santo ha llegado, ha tocado sus corazones. Al oír solamente se compungieron de corazón, se compungieron, se arrepintieron. Y quieren hacer algo. Varones, hermanos, ¿qué haremos? ¡Wow! ¿Cómo un respaldo tan grande? Pedro nunca se esperó una respuesta así. Y ahora se empieza a enterar que hay un poder maravilloso dejado por Jesucristo y se llama Espíritu Santo. Espíritu Santo. La ayuda me marca del 19-21, Joel profetizó de esta edad presente, que esta edad presente terminaría en medio de portentos y juicio divino, pero que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pedro procedería a establecer que Jesús es el Señor, que regresará para juzgar, a quien el pueblo debía acudir ahora en arrepentimiento ya. Del 29 al 32, Pedro prueba que la resurrección de Cristo está predicha en el Antiguo Testamento. De ahí que su audiencia judía debía estar lista para aceptar a Jesús como el Mesías. Y del 34 al 36, el derramamiento del Espíritu es una señal de que Jesús ha sido exaltado a la diestra del Padre. Pentecostés es una señal de que Jesús es el Señor. El derramamiento del Espíritu Santo es una señal de que Jesús ha sido exaltado a la diestra del Padre. Sí, vino el Mesías, pero también Joel habló del Espíritu Santo. Habló del derramamiento de su Espíritu. Y profetizará, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, dice. Entonces era señal que sí, Cristo era el Mesías.
Pentecostés es una señal de que Jesús es el Señor. Da una clara evidencia. Si no hay derramamiento del Espíritu Santo. Oiga, que podría habernos dicho, no, Cristo resucitó y nosotros lo vimos y se fue y ascendió. Y después nada. Pero la evidencia de la resurrección de Cristo es la venida del Espíritu Santo. La venida del Espíritu Santo. Y esta venida del Espíritu Santo es la que ha perdurado por los siglos. Y hoy día seguimos testificando que está el Espíritu Santo y que Cristo sí ha resucitado. Que Cristo ha resucitado. Y que está a la diestra de Dios Padre y que vendrá. Somos testigos evidentes de que sí el Espíritu Santo es real. Y podemos conversar, podemos hablar. Él nos guía, Él nos lleva, Él hace su voluntad en nuestra vida. Es el Espíritu Santo, es el que convence a las personas, no nosotros. Nosotros no convencemos a nadie. A veces tratamos y discutimos y no ganamos nada. Pero cuando dejamos que el Espíritu Santo hable y actúe, Él lo hace de una manera increíble y maravillosa. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Gracias. Siga estudiando de la palabra del Señor, que Dios nos va sorprendiendo de una manera maravillosa. Dios les bendiga.